Amigos, alea iacta est. El señor Pedro Pablo Kuczynski cruzó el Rubicón con la ayuda de 72 parlamentarios, entre los que votaron en contra de la vacancia o los que se abstuvieron. De los 93 que firmaron el pedido de vacancia, solamente 78 estuvieron a favor, lo cual quiere decir que el pedido no pasó, no tuvo quórum, no tuvo el número necesario. Entonces, el señor Kuczynski ha sido salvado por una parte del Congreso que está coludida con la corrupción. Y no han salido todavía los nombres, por lo menos no he podido encontrar la lista de nombres de los congresistas que se abstuvieron o firmaron en contra, ¿no? Votaron en contra de la vacancia. Por supuesto, están el grupo de Peruanos por el Cambio, que eso era, por supuesto, de cajón, que iban a votar en contra, lo cual quiere decir que los coloca del lado de la corrupción. Ahora, aquí hay algo que tenemos que definir, porque creo que la gente no tiene el concepto de corrupción claro. Ya he hablado sobre el conflicto de intereses, ¿no?, que también es parte de la corrupción, y eso es lo que el señor Kuczynski hizo, ¿no? Tuvo conflicto de intereses con esa empresa que, según él, no tenía conocimiento de cuáles eran sus actividades. Bueno, ya ustedes todos saben todo ese tango, ¿no? Pero corrupción no es solamente el hecho de recibir o no recibir dinero mal habido, llámese con blanqueo o lavado de dinero o coimas directas. Y eso es lo que el señor Kuczynski ha explotado en el momento en que comenzó a hacer su defensa. Él decía que no había recibido dinero directamente de Odebrecht, de esa caja supuestamente negra, de la cual esta empresa sacaba para poder pagar a las diferentes instituciones e individuos que necesitaba para poder realizar sus maquinaciones, pues, ¿no? Todas sus operaciones corruptas. Corrupción también es cuando la persona o la institución busca, por ejemplo, sacar provecho. Les voy a poner un ejemplo, y esto lo vi yo directamente. Era una empresa en donde yo trabajaba, y trabajaba muy de cerca con el director general y una plana de directivos. Entonces, esta empresa se dedicaba es una empresa educativa, ¿no? Se dedicaba a dar cursos, seminarios a ejecutivos de empresas grandes, y con ello se buscaba dar conocimientos sobre las buenas prácticas, nuevas tendencias en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le escuché una vez al director de uno de estos programas hablar con otro que estaba apoyándolo en la clase. Y le decía, lo que sucede es que aquí en estos seminarios tú haces contactos, y a través de esos contactos vas y buscas las asesorías personales, que es donde está el dinero. Yo me lo quedé mirando, me di media vuelta y me salí, porque realmente pensé, esta persona es un inmoral.
estaba utilizando esa empresa educativa para provecho personal. Eso es corrupción. Eso es conflicto de intereses y es corrupción. Entonces, corrupción no es solamente el hecho de pagarle, por ejemplo, a un pobre policía que gana unos cuantos centavos y le das tú el dinero que necesita él para poder sobrevivir, ¿no? Y dices, eso es corrupción. Sí, también es corrupción, pero la corrupción no es solamente un intercambio de dinero por servicios, sino es el utilizar las instituciones, las empresas, para un beneficio propio en contra de los intereses de la empresa o de los individuos. La corrupción es algo que está endémico en la sociedad aquí en el Perú. Y eso es lo que ha sucedido en el Congreso cuando han avalado la conducta del señor Kuczynski. Porque el raciocinio que se ha manejado es que eran dos empresas privadas que hacían negocios entre ellas. El señor Kuczynski no tenía conocimiento de cuáles eran las actividades que estaban realizando estas dos empresas y por lo tanto él no tenía ningún tipo de responsabilidad. Eso descártenlo. Por supuesto que sí tenía responsabilidad y había un conflicto de intereses porque él era funcionario público. Y aquí voy a leer una parte de la Constitución Política del Perú. Artículo 40. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Es decir, si él es, por ejemplo, un director de alguna de las instituciones grandes, pero a la vez es profesor de una universidad. Ahí no hay conflicto de intereses, ¿no? Ese es el único caso en donde no hay conflicto de intereses. En el resto de los casos siempre hay conflicto de intereses. ¿Correcto? No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación periódica en el Diario Oficial de los ingresos que por todo concepto perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley en razón de sus cargos. Entonces, por donde se mire, el señor Kuczynski quebró la ley. Y quebró la ley mintiendo y ocultando hechos, porque sabía que había conflicto de intereses entre lo que él estaba haciendo en el sector privado y sus funciones como primer ministro, como ministro de Economía y luego como presidente de la República. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en este momento, alia jacta est significa que el señor Kuczynski ha cruzado, ¿no?, el límite entre lo que es una función pública honesta hacia una función pública deshonesta. En este momento, el Congreso de la República, estos 72 congresistas, han aceptado que la corrupción es parte del sistema. Y ellos no van a poder decir absolutamente nada contra lo que es la lucha, por quitar la corrupción. Es decir, moralmente ya están incapacitados de hablar de corrupción, porque ellos han avalado la corrupción. Eso es lo que ha sucedido ahora. A mí no me interesa si han sido fujimoristas, si han sido apristas, si han sido de cualquier bancada, no me interesa. Lo que yo veo aquí claro es que este grupo de gente, estos 72 congresistas, lo que han hecho es vender su voto por un plato de lentejas. ¿Y cuál es el plato de lentejas? Por ejemplo, en el caso de los izquierdistas que salieron del hemiciclo.
ellos, a pesar de que habían estado en contra o mejor dicho, a favor de la vacancia, no fueron consecuentes con sus propios principios ideológicos. Solamente vieron el cabildeo político que necesitaban ellos para poder seguir manejándose dentro del Congreso. ¿Quiénes son? No lo sé, pero lo que sí les exijo es que a todos aquellos que votaron por esas personas vean cuál es la conducta que están presentando y reflexionen si van a votar por esas personas nuevamente en las siguientes elecciones. Y eso es lo que yo también voy a hacer. Voy a ver quiénes son los que han votado en contra de la vacancia y hacer campaña. Eso es lo que nos toca a nosotros. Tenemos que hacer campaña para que esa gente no vuelva al Congreso, porque están moralmente incapacitados. Otra cosa que encuentro que es interesante de todo este conflicto es que ahora, empezando por mí, ahora estoy más que nunca interesadísima en conocer la Constitución del Perú, y les voy a dejar el enlace del documento sacado del Centro de Estudios Constitucionales, Tribunal Constitucional del Perú, que me parece que es la versión más autorizada para poder leer la Constitución del Perú. Y esto es importantísimo porque aquí estamos viendo cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades. Y a través de ese artículo estamos viendo que no solamente el señor presidente ha entrado en conflicto y ha estado en problemas, ¿no?, legales, sino que también todos estos congresistas que votaron en contra de la vacancia se han puesto en el mismo lugar. Y eso es lo que nosotros, los peruanos, debemos entender, conocer y exigir de nuestras autoridades, ¿no?, un respeto a los principios y valores sobre los cuales queremos construir nuestro país. La honradez, la laboriosidad, la honestidad, la verdad por encima de todo, defender la vida desde el inicio hasta la muerte natural, defender los derechos y responsabilidades de los padres de familia para la educación de sus hijos. Todo eso es lo que enmarca la Constitución del Perú. Entonces creo, amigos, que es nuestro deber comenzar a leer este documento y comenzar a exigir a nuestras autoridades que nos guíen, que nos gobiernen con esos principios y con esos valores. Bueno, es decir, de limón hay que hacer limonada, ¿no? Ya hemos pasado este episodio, estos acontecimientos que realmente son muy tristes, pero hay que sacar las lecciones y comenzar a trabajar, comenzar a construir ese Perú que queremos nosotros dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un Perú honesto, un Perú donde la frente esté en alto. Hoy en día tenemos un presidente que está con un baldón moral terrible, imposible de borrar e imposible de dejar de mirar. Es decir, ya no somos una nación que está liderada por gente honesta, sino por gente que se ha coludido con la corrupción de la forma más abyecta. Qué pena, ¿no? Pero hay que seguir adelante, no hay que perder las esperanzas. Yo creo que sí podemos nosotros los peruanos tener un país en donde podamos vivir con orgullo y decir somos libres, y seámoslo siempre, no solamente libres en el sentido así teórico, no,
libres en el sentido de que somos responsables, porque la libertad conlleva una responsabilidad. Somos responsables de lo que sucede con los destinos de nuestro país. Aquí los dejo, amigos, con estas reflexiones. Recuerden que me encuentran ustedes en YouTube. Comentemos, cambiemos ideas, a ver si podemos hablar un poquito también de la Constitución y ver quiénes son los que han leído. Les dejo como tareas para la próxima semana. También me encuentran ustedes en Facebook, en Google+, y en Twitter. Que tengan ustedes muy buenos días y hasta una próxima oportunidad.